El arte de dorar fue una conferencia dada por Claudia Gómez en Espacio Ronda Madrid en el año 2012, con el motivo de impartir unos talleres con el fin de mantener en activo este arte milenario. Este es el texto de dicha conferencia. El oro se conocía en la India hace más de 6.000 años y se ha venido empleando desde hace 3.500 años por los sumerios, egipcios y chinos, que descubrieron por ser un material muy dúctil cómo formar panes y conseguir la apariencia de oro macizo empleándolo así en templos, esculturas o retablos. De esa influencia llegó a Bizancio y de aquí a Italia, con el románico y el gótico, llegando a su máximo esplendor en el Renacimiento y el Barroco. Se empleaba básicamente en el arte sacro, pero fue técnica indispensable en ornamentar mobiliario real en los salones del siglo XV y XVI, época en la que las agrupaciones de artesanos le dieron la categoría independiente de arte, consiguiendo un carácter propio que perdura hasta hoy, lo que se conoció como ars antiqua. El arte de dorar. El arte de dorar consiste en un proceso decorativo que aún hoy cautiva y enamora por la combinación de técnica y alquimia. Durante el proceso creativo se requiere, por una parte, de un despliegue constante de disciplina y habilidad durante la ejecución y, por otra parte, depende de la experiencia, habilidad, práctica y la sensibilidad del hacedor en la utilización y combinación de los elementos y materiales básicos del proceso. El oro se obtenía del martilleo de una lámina de oro entre piel de oveja e intestino de buey, logrando finas láminas y, según los quilates del oro, se conseguía un mayor o menor brillo. En el siglo XX han surgido algunas innovaciones técnicas, con el fin de reducir y minimizar los costes de producción, en tiempo y materiales, tratando de obtener el mismo resultado que con la técnica original, pero añadiendo al proceso mayor rapidez de ejecución. Los procedimientos y técnicas clásicas siguen en vigor, alzándose con ellas unos resultados que todavía no han podido ser superados por ningún procedimiento moderno. Técnicas de dorado. Por un lado está la técnica al mordiente, que consiste en adherir la lámina de oro por mediación de una grasa, comúnmente llamada mistión, que contiene la característica de ser un material pegajoso por los componentes que contiene y permitirá la fijación del pan de oro al soporte. Esta técnica tiene la ventaja de poder adherirse a cualquier soporte, de aplicación más rápida y sencilla, aunque jamás pueden obtenerse resultados como la técnica al agua. Es de acabado mate, pues no admite bruñido. Es muy útil cuando hay mucha humedad. Por otro lado está la técnica al agua. Consiste en una técnica de mayor antigüedad y complejidad que exige un dominio práctico y profundo del conocimiento técnico. No existe una fórmula exacta y no pueden ser determinadas con exactitud en la fase de preparación. Recibe este nombre porque la cola de dorar, medio por el que se adquiere el pan a la superficie a dorar, se halla compuesta por la mayor parte por agua. Con esta técnica se puede conseguir mediante el bruñido la apariencia de oro, obteniendo así un brillo característico del metal. Estatigrafía del dorado con técnica al agua. Materiales. El dorador se encargará de la aplicación de este metal noble y el pintor de la decoración con pintura al óleo, temple al huevo o realización de estofados. Antes del Renacimiento era una técnica artesanal no dividida. La escisión de la pintura y la artesanía hizo que hubiera una separación entre las dos preparaciones previas a la pintura. Esto hizo que se separaran los talleres. Por tanto, el pintor solo se encargaba de la pintura, sin embargo, el artesano, que también sabía pintar, podía hacer las dos técnicas a la perfección. En ellas se empleaban huevos frescos. Solo se utiliza la yema de huevo y es muy importante que no se mezcle con la clara, pues será muy difícil de mezclar posteriormente con los pigmentos. Pan de oro. Existen dos clases de este material. Uno es oro fino de 22 a 24 quilates y el otro es oro falso. Cola de conejo. Cola orgánica diluida en agua que se utiliza a lo largo del proceso de dorado. Contiene colágeno, una proteína con capacidad adhesiva. Yeso mate. Imprimación o pasta de dorador. Es utilizado para eliminar cualquier desperfecto de la base a dorar y dar consistencia y estabilidad al conjunto. Esta imprimación se obtiene de la mezcla de yeso con la cola de conejo. Bol de Armenia. Es un tipo de arcilla que contiene óxido de hierro, silicatos cálcicos y magnésicos. Su color depende de los componentes y los más utilizados son el rojo, el amarillo y el negro. Es el colchón que hace posible el bruñido. Templa de dorar.
Se utiliza para facilitar la adhesión de la lámina metálica. Está compuesta por una base de cola de conejo y 3 de agua destilada. La madera generalmente suele ser de pino, pues es la más fácil de obtener. Es el soporte básico para cualquier obra. Goma laca es una sustancia orgánica resinosa que se obtiene de un gusano llamado gusano de la laca. Se comercializa en escamas finas y se presenta en 2 colores. Tanto la naranja como la blanca son solubles al alcohol. Pigmentos y tierras naturales. Se presentan en polvo fino y se utilizan para pintar con el aglutinante de la yema de huevo. Pinceles de varios grosores para la perfecta utilización de la superficie a pintar. Barniz en spray. Solo se utiliza para proteger la pintura al agua de los barnices posteriores al alcohol. Corla. La corla es un barniz coloreado transparente que sirve para cubrir determinadas zonas que se quiere destacar o cambiar de color, muy utilizado para colorear el pan de plata. En la actualidad apenas se utiliza, ya que el pan de oro ha ocupado su lugar. Lijas de varios granos, desde la más gruesa para las primeras pulidas de la imprimación del yeso hasta las más finas y ligeras para el acabado del bol de Armenia. Mistión, cola moderna, adhesivo por mordiente, poco utilizado en las obras pictóricas, sin embargo muy aceptado en marcos y molduras. Utensilios para el pan de oro. Pomazón. El pomazón es una almohadilla de piel de gamuza lisa, desengrasada y algunas veces cubierta con papel de pergamino para proteger el pan de oro contra la más mínima corriente de aire. Sobre esta se corta y se trocea el oro. Polonesa. Sirve para alzar el oro de la almohadilla y depositarlo sobre la superficie a dorar. Son pelos de tejón o marta sujetos a modo de pincel plano. Cuchillo de dorador. De hoja larga y estrecha, sirve para tomar el oro, ponerlo en la almohadilla y trocearlo. Suele ser de acero, de hoja ancha y punta redondeada o de doble filo. Piedras de bruñir. Es la herramienta que se utiliza para dar brillo al oro en el procedimiento del agua. Es un mango de madera con una virola metálica a la que se adapta una piedra. La más característica y más usada es la piedra de ágata. Pinceles de dorar. Principalmente se utilizan para frotar y humedecer el bol antes y después de dorar. Cada uno para su función, nunca el mismo. Yeso o leucas. El yeso muerto, también llamado yeso de dorador, mezclado con la cola de conejo al baño María, es la preparación base para poder policromar. Se trata de un proceso que requiere la aplicación sucesiva de varias manos. Primero se aplican 2 manos de yeso negro con agua de cola de conejo caliente al baño de María, para conseguir una masa uniforme y fluida. Estas primeras manos cubren totalmente la madera, creando una superficie áspera. El tiempo de secado de cada mano es aproximadamente de un día. Posteriormente se emplea un yeso más cribado y tamizado, que es el yeso de dorador, llegándose a aplicar de 4 a 5 manos que van lijándose sucesivamente para obtener una superficie suave y perfecta para admitir la policromía. Dorado. El dorado consiste en la aplicación sobre determinadas partes de la imagen de oro fino de 22 a 24 quilates en orlas en el posterior bruñido. Se trata de una labor muy delicada y laboriosa debido a la fragilidad y ligereza de las láminas de oro. Requiere además de un utillaje específico para la labor. La lámina de oro se coloca en el pomazón, a la almohadilla especial para dorar, donde se dan los cortes adecuados al tamaño deseado mediante el cuchillo específico de dorador. Primero se prepara el embolado, que consiste en aplicar sobre el yeso un número de capas de bol, entre 2 y 5, que se dejarán secar antes de extender la capa siguiente. Se disolverá en agua en una pequeña cantidad de cola, de ahí la definición de dorado al agua. El bol es una arcilla muy fina que permitirá el bruñido posterior de la superficie del oro. Hay varios tipos de bol, siendo el bol de Armenia, conocido por el nombre de la zona de donde se extrae, el más utilizado en imaginería. Este es de color rojizo. A continuación se colocará la lámina de oro para que lo que se recubre con la brocha ancha y plana del pelo fino llamado polonesa, con la que se irá disponiendo poco a poco el oro hasta cubrir toda la superficie, procurando evitar la superposición de los panes. Tan pronto como el oro llegue a entrar en contacto con la superficie húmeda, quedará adherido. Durante un margen de tiempo y cuando la superficie llega a un punto de humedad idóneo, se produce el bruñido.
Esta técnica consiste en estirar el oro presionando con una piedra de ágata o bruñidor. Este se pasa repetidas veces sobre el oro, puliendo la superficie hasta conseguir un acabado liso y brillante, que tendrá una pieza maciza de este metal. Este mismo procedimiento se puede realizar con la plata. En siglos pasados, a los artesanos por contrato se les exigía dorar toda la superficie de la obra. El dorado al agua puede ser de por sí un acabado definitivo, pero en muchos casos se añade una capa de temple al huevo para realizar la denominada técnica de estofados. La pintura. Esta antigua técnica de pintado es la ideal cuando se requieren colores planos, sin tonalidades. Con el paso de los años este acabado adquiere más resistencia, siendo una de las técnicas naturales de policromías que más perduran en el tiempo. Las telas y ropajes son las partes de la imagen que se policroman con la técnica de temple al huevo. Consiste en tierras y pigmentos naturales mezclados con yema de huevo, siendo así los de corral la mejor opción. En el arte moderno, Gustav Klimt supo combinar a la perfección este arte antiguo de los panes de oro con la pintura contemporánea en su maravillosa obra. Estofado. El estofado es una técnica de la imaginería de madera policromada que tiene sus orígenes en el arte gótico. Fue adoptado por el arte barroco español y por esa vía se trasladó al arte colonial americano. La escultura barroca fue la gran portadora de esta técnica. Destaca el uso que hace de ella la escuela andaluza. Es muy común utilizarla para marcar los pliegues de las vestiduras de las imágenes realizándose imitaciones de brocados. A medida que desarrolla la imaginería española del siglo de oro, se iba abandonando de una manera progresiva el procedimiento de estofado sobre el oro, ya que se obtenían valores y tonos más naturalistas al aplicar directamente al óleo los colores de las telas. El origen del nombre se cree que se encuentra en la palabra italiana estofa, cuyo significado es tela rica. El material principal es el pan de oro, también pan de plata o pan de cobre, unas láminas que imprimen esta tonalidad sobre las superficies en las que se desea aplicar. Luego, con diferentes pigmentos se cubren estas láminas y finalmente, mediante el raspado de estas últimas capas, se hacen dibujos de tal manera que quede al descubierto el oro subyacente. También pueden emplearse mateadores para tal fin. Queremos dejar nuestro agradecimiento a estas fuentes pictóricas y enlaces que aparecen en la descripción. Gracias.